¿Qué es la política en realidad? ¿Se trata de grandes ideales o más bien de poder? Bueno, en los próximos minutos vamos a meternos de lleno en las ideas centrales del Manual de Ciencia Política de Juan Manuel Abal Medina. La idea es entender esas fuerzas que, queramos o no, le dan forma a nuestro mundo. Desde qué es el Estado hasta por qué obedecemos a quien nos representa. El manual arranca con una pregunta que, la verdad, lo cambia todo. A ver, ¿estudiamos la política como un ideal, como un deber ser perfecto y sin fallas? ¿O la analizamos como es en la vida real, con todas sus contradicciones y sus líos? La respuesta que elijamos aquí va a definir por completo todo el análisis. Y la elección del manual es súper clara, va por el segundo camino. Porque si lo pensamos, si partimos de un ideal inalcanzable, es muy fácil caer en la queja constante, en la demonización, en pensar que todo está mal porque no se ajusta a esa perfección. En cambio, si analizamos la política como es, podemos empezar a entender sus mecanismos, sus conflictos y sus lógicas, y ese, claro, es el primer paso para cualquier reflexión seria. Entonces, ¿qué es la política? Pues, lejos de ser esa búsqueda armoniosa del bien común que a veces nos imaginamos, el manual la define como el campo de batalla donde se gestionan los conflictos. Conflictos que existen en toda sociedad, son inevitables. La política es ese espacio donde chocan intereses y valores, y donde, al final, el poder es el que pone las reglas del juego. Y esto, claro, nos lleva directamente a la figura del político. Solemos tener esa imagen idealizada de alguien totalmente desinteresado, casi un santo, pero el manual nos muestra la realidad, una persona que tiene que navegar un mar de conflictos, de intereses contrapuestos, tomando decisiones súper complejas y cuyas consecuencias no siempre son claras ni bonitas. Y aquí es donde encaja perfectamente esta frase tan potente de Max Weber. Ojo, lo que Weber quiere decir no es literal, claro. Sugiere que la acción política, al tener que usar herramientas como el poder y a veces la violencia legítima, inevitablemente se enreda con fuerzas moralmente complicadas. No es un camino para quien busca la pureza total, sino para quien asume la tremenda responsabilidad de tomar decisiones difíciles con consecuencias muy reales. Vale, ya tenemos el poder, el conflicto, ahora, ¿dónde se desarrolla todo este drama? Pues en la era moderna. El escenario principal, el gran teatro de operaciones, es el Estado. Es la estructura fundamental que organiza nuestra vida política. Y para entender qué es el Estado, la definición clásica de Weber es la clave. A ver, desglosemos esto. El Estado es la única organización que tiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza. ¿Qué significa? Que solo el Estado, a través de sus instituciones como la policía o el ejército, puede usar la coerción de forma legal para imponer el orden. Es, en el fondo, el garante de que la sociedad no se desmorone en un caos total. Pero cuidado, el Estado no es algo fijo. No siempre fue igual. Su rol ha evolucionado muchísimo. Nació como un Estado absolutista, donde todo el poder se concentraba en el rey. Luego, las revoluciones liberales dieron paso al Estado liberal, cuya principal misión era proteger la libertad y la propiedad privada. Y finalmente, ya en el siglo XX, surgió el Estado de Bienestar, que expandió su papel de forma gigantesca para garantizar derechos sociales como la salud y la educación para todos. Pasemos ahora a otro pilar del pensamiento político moderno, uno clave. En una sociedad que dice que todos somos iguales, ¿cómo justificamos que unos pocos tomen decisiones que nos afectan a todos? Bueno, aquí es donde entra el concepto de representación. Este es el gran rompecabezas filosófico que la modernidad tuvo que resolver. Pensemos, si ya no creemos que el poder viene de Dios, sino que cada individuo es autónomo, ¿qué nos obliga a obedecer a un gobierno? La respuesta que se encontró, la más poderosa, se basa en la idea de un pacto, de un acuerdo. Thomas Hobbes dio una de las respuestas más influyentes. Nos pidió que imagináramos un estado de naturaleza sin gobierno, una situación de caos total, de miedo constante. Para escapar de eso, la gente, de forma racional, acuerda ceder una parte de su libertad a un poder soberano. ¿A cambio de qué? De paz y seguridad. Ese es el corazón del famoso contrato social. Pero esta idea de que el pueblo elige se complica. El economista Joseph Schumpeter llega y le da una vuelta de tuerca al argumento. Nos dice, la voluntad del pueblo no es el motor de la política, sino su producto. O sea, son los líderes y los partidos, en su competencia por el poder, los que moldean y fabrican activamente la opinión pública. La dinámica es justo al revés de como solemos imaginarla. Para que todas estas ideas sobre el Estado, el poder y la representación no se queden en el aire, el manual las aplica a un caso concreto, la historia argentina. Vamos a ver cómo estas teorías se fueron tejiendo en la construcción de un país. La primera gran etapa es la de la consolidación del Estado-nación. Aquí, una élite, tanto económica como política, utiliza el poder del Estado como una herramienta para crear el orden necesario.
El objetivo: insertar a Argentina en la economía mundial como un gran exportador de materias primas. Luego, con la crisis mundial de 1929, el modelo cambia de forma radical. El Estado deja de ser solo un guardián del orden y se convierte en el actor principal, el centro de la vida económica y social. Es el Estado el que impulsa la industria y actúa como árbitro en los conflictos cada vez mayores entre el capital y el trabajo. Y a partir de mediados de los años 70, la tendencia se invierte por completo. Comienza un largo proceso que podemos llamar de desestatización. El Estado se achica, vende sus empresas, desregula la economía y le pasa un montón de responsabilidades al mercado. Es el auge de las ideas neoliberales en todo el mundo. Finalmente, llegamos a la etapa más reciente. Tras el colapso de ese modelo neoliberal, lo que se ve es una recuperación del rol del Estado, sin volver al control total del pasado, pero sí un Estado que interviene más en la economía, que regula mercados clave y que implementa nuevas políticas sociales. Muy bien, hemos hecho un recorrido por la teoría y por un caso práctico. Ahora, la pregunta es, ¿qué nos dice todo esto sobre el presente y sobre todo sobre el futuro de la política? El punto crucial, la idea con la que nos tenemos que quedar es que la política es muchísimo más que ir a votar cada ciertos años. Es un entramado súper complejo de reglas, de instituciones, de luchas de poder y, como vimos con Schumpeter, de opiniones y voluntades que son constantemente moldeadas. Y hoy, este sistema se enfrenta a desafíos gigantescos. La globalización, por ejemplo, limita el poder de los estados por sí solos. Problemas como el cambio climático o las crisis financieras no entienden de fronteras. Y esto hace que sea urgente crear instituciones que estén por encima de los países, que tengan poder real, y nos obliga a pensar cómo podemos exigir que rindan cuentas a una escala global. Para terminar, volvemos a la idea de Weber. Si la política es este terreno tan complejo y moralmente ambiguo, un mundo no de certezas, sino de responsabilidades enormes, la pregunta que nos deja el manual es sobre nuestro propio papel. ¿Qué tipo de compromiso, qué vocación, como diría Weber, nos exige hoy este escenario tan pero tan desafiante? Una pregunta que sin duda da para seguir reflexionando.